Hola, muy buenas tardes. Espero estén todos muy bien en sus hogares, junto a sus familias. Soy el profesor Arnaldo. Esta es la clase número 2 de la fase 2 de matemática para segundos medios. Primero, las indicaciones de siempre. Por favor, dudas, consultas, tareas atrasadas. Todavía están a tiempo de mandar todo lo que deban. No se preocupe si está mandando cosas de marzo y que no puede hacer. Envíela, pero envíen las tareas, los tickets de salida, todo lo que está en el libro que doy en las clases. Por favor, envíelo a mi correo a gajardo@cmsh.maristas.cl, a gajardo@cmsh.maristas.cl. Ahí cualquier cosa, dudas, consultas, quejas, me las hace llegar al correo. Te respondo lo más rápido posible. Dicho eso, paso a indicar los materiales. Como todas las clases, su cuaderno, el libro del estudiante de matemática, estuche, para poder comenzar. Si tuviera una regla para poder hacer los gráficos que vamos a ver hoy día. Si no, bueno, la semana alzada. Como aparece en la diapositiva, hoy día el objetivo de la clase es poder graficar la parábola, graficar la función cuadrática. Como vamos a recordar lo de la clase anterior, que vimos un concepto de función, ¿cierto? Como una maquinita que transformaba un elemento en otro elemento, en conjunto de partida, en conjunto de llegada. Y en particular vimos la función cuadrática, que como característica principal tenía un término cuadrático, ¿cierto? Por eso se llama función cuadrática. ¿Qué es un término cuadrático? Un término elevado a 2, un x elevado a 2, ¿cierto? Era la característica. Además tenía otros términos, ¿cierto? Un x solo quizás, un número solo que también es término independiente, pero lo más importante es que siempre tiene el término cuadrático. ¿Ya? Y también vimos que se tenía distintas representaciones y una de ellas era la gráfica, donde se escribía como, se dibujaba como una parábola, ¿cierto? ¿Qué era una parábola? ¿Lo recuerdan? No, les dije como, no como las de religión, ¿cierto? Que también son parábolas, cuando ven como estas historias que dejan una enseñanza, sino que es una figura, una curva como la que aparece ahí arriba del niño, ¿cierto? Como una montañita, que solo tiene dos orientaciones, hacia arriba y hacia abajo, que se llama cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. Y no puede ser hacia el lado, lo primero que les dije. Eso fue lo que vimos básicamente la semana pasada. Pero hoy día nos vamos a centrar, como les decía, en cómo grafico y cómo es la gráfica y ver algunos elementos de esta gráfica, porque tiene elementos en la parábola. ¿Ya? Vamos a dedicarnos a eso. Entonces, habiendo dicho, comenzamos. Lo primero que vamos a ver hoy día, antes de graficar, yo necesito poder encontrar el valor que me falta. ¿A qué me refiero? Nosotros partimos en el conjunto de partida, tomo la variable independiente, la x, y la tengo que llevar a un f de x, o a un y, la variable dependiente, ¿cierto? Al aplicar la función al x, me lleva a un valor específico de ese x. Como yo les decía, si se acuerdan de la clase pasada, es como la maquinita de helado. Pues si yo meto saborizante o leche de frutilla, me va a salir un helado de frutilla. Acá es lo mismo. Si tomo este x, me va a llevar un valor específico dependiendo de la fórmula. Cuando llamamos evaluar funciones es eso, es tomar este x del conjunto de partida, aplicarle la fórmula de la función, que en este caso es la fórmula cuadrática de la función, y me da un valor, un f de x, que es necesario para formar un par. Y así ubico un punto en la gráfica. ¿Ya? De ahí lo vamos a ver cómo se hace bien eso. Lo primero, vamos a darle un nombre a este conjunto de partida. El conjunto de partida se llama dominio. El dominio de la función, donde parten todos los x, donde viven los x que yo voy a ir tomando, se llama dominio, que es básicamente el conjunto para el cual se define la función. ¿Ya? Todos los elementos que uno parte están en el dominio. Ya no vamos a llamarlo conjunto de partida, sino que se pasa a llamar dominio y se denota con una DOM. Cuando hable de dominio voy a poner DOM. Donde están las variables de... Ahí me equivoqué, ¿cierto? Debería ser independientes. X. ¿Ya? Cuando evaluamos una función buscamos a qué valor asigna la función a mi x. ¿Ya? Lo que le decía, o sea, a qué valor me manda la función al x. Al meterlo a la fórmula me da un valor. Y ese va a ser el par del x, el f de x.
En otras palabras, buscamos la variable dependiente. Ahora sí, ¿cierto? Variable independiente, buscamos a la variable que depende del x. La forma de hacerlo es tomar un valor de x y reemplazarlo en la fórmula algebraica de la función. Lo que les venía diciendo, tomamos el x y lo aplicamos en la fórmula. Obviamente reemplazamos en la fórmula los x. Luego de resolver obtenemos como resultado un f de x. El x inicial con el f de x que resulta al evaluar forman un par ordenado x, f de x, ¿ya? Que es el punto que se grafica en el plano, que se puede ubicar en el plano cartesiano para graficar la función. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Si evaluamos la función es tomar el x, el valor del x, ya estamos hablando ya con números, tomar los numeritos porque a mí me dan un dominio, entonces yo les doy una cantidad de números y usted va tomando uno por uno para formar los pares y ver a qué número va cada uno. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se evalúa. Ejemplo, vamos a dar una función. La función es f de x igual a x cuadrado más x más 1. Bastante simple. Si se fijan, es cuadrática porque tiene un x al cuadrado, tiene todos los términos de la función, término lineal y término independiente además, y me dan un dominio. Ahí le pongo explícitamente con dominio dom, ¿cierto? Como se escribe con paréntesis, le doy 5 números, ¿ya? Generalmente, yo cuando doy los ejemplos voy a dar números fáciles, por el momento para que empecemos a acostumbrarnos, pero voy a ir a dar cualquier número. Y si se fijan son correlativos, pues la idea es que vamos viendo los puntos seguidos, pues no voy a ponerle un menos 100 y después el menos 1 porque va a ser mucha diferencia de puntos, la idea es que sean puntos seguidos. Y con 5 puntos yo creo que ya es apto para conocer una gráfica, en este caso, ¿ya? Entonces para cada elemento del dominio aplicamos la función y obtenemos un f de x. ¿Cómo la aplico? Voy a tomar el primer x, el menos 2, y lo voy a reemplazar en la fórmula que está ahí. En lugar de la x, yo voy a poner menos 2. ¿Por qué? Porque ahora x vale menos 2. Esa es la forma, ¿ya? Cada numerito del dominio es un x que se reemplaza en esa fórmula, ¿ya? Ojo con eso, la reemplazo donde hay un x, yo pongo el numerito que corresponda. Entonces el primero es el menos 2. Fíjese que dice ahí. Analicemos esto. Dice, x es igual a menos 2. Ya, tomamos el primer valor. Entonces implica que f menos 2, ya reemplazamos el x, ¿cierto? Mirando la fórmula de arriba, en vez de x ya puse menos 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que me va a dar el valor al cual llega menos 2. Es igual a, donde va el x cuadrado, ahora va el menos 2 al cuadrado. ¿Ya? Y donde más el x, donde va el x, pongo el menos 2. Y el 1 va porque el 1 es fijo, ¿cierto? Yo hice el cálculo rápido, pero usted lo corrobora en su cuaderno, que da 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se fija tenemos menos 2 al cuadrado me da 4, le quito 2 del menos 2, me quedan 2, más 1, 3. ¿Sí? Eso es con el primer valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el menos 2 llega al 3. Luego, tomamos el menos 1, lo mismo. Ahora x vale menos 1. Reemplazo en la misma fórmula con el menos 1. F de menos 1, pongo menos 1 al cuadrado, más menos 1, más 1. Es igual a 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque menos 1 al cuadrado da 1. Le quito el menos 1, 0, más 1, 1. ¿Sí? Hasta el momento vayan siguiendo, vayan dándose cuenta que es solo reemplazar y hacer la operación que corresponde. Ojo, teniendo... ¿Por qué yo pongo paréntesis? Para tener cuidado con los signos. Pues yo aplico regla de signos. ¿Ya? Luego viene el 0, que quizás es siempre lo más fácil poner un 0. X es igual a 0, entonces f de 0 es igual a 0 al cuadrado más 0 más 1. 0 al cuadrado 0, más 0, 0, más 1, 1. También me da en el 1. Luego tomo x igual a 1. F de 1. 1 al cuadrado más 1 más 1. Que me da 3. Si se fijan se van repitiendo los números. Y luego viene x igual a 2, f de 2. 2 al cuadrado más 2 más 1. 2 al cuadrado 4, más 2, 6, más 1, 7. Entonces tengo los valores. Ya evalué. Esto es evaluar. Reemplazar el x que me dan del dominio. Voy tomando uno por uno y lo reemplazo en la misma fórmula, ¿ya? Eso hay que tener claro. No hay que hacer una fórmula distinta para cada x. Todos los x se ven con la misma fórmula y si se fijan van llegando a números distintos. En algunos se repite. Claro, ¿por qué pasará esto? Porque si recuerdan vimos que la parábola es una función simétrica. Yo en el vértice trazo, ¿se acuerdan que le hicimos en una foto de un puente? Trazo un eje por el vértice, perdón, y queda igual a la mitad, ¿cierto? Queda igual para la izquierda, igual para la derecha, por eso significa que se van repitiendo los valores hacia arriba o hacia abajo.
¿Ya? Por eso se repiten algunos valores y después vamos a ver la gráfica cómo queda. Y luego yo, ¿qué hice? Los puse en una tabla, los emparejé. Entonces, primero, el menos 2, que es el x, va con el 3, el menos 1 con el 1, el 0 con el 1, el 1 con el 3, el 2 con el 7. Que ahí tengo mi par ordenado x, f de x. ¿Ya? Eso es evaluar. Es reemplazar en la fórmula el valor del x y obtener mi f de x correspondiente para luego hacer la tabla y para luego vamos a ver que para graficar. ¿Sí? Vamos a ir a la página del libro. La página, lo que dije, creo que es la página 130, perdón, no lo anoté ahí, donde aparece esta actividad. Fíjense en esta actividad. O si quieren lo hacen en el cuaderno nomás, ahí lo completa. La actividad 2 dice: en las siguientes funciones cuadráticas para cada valor de x, ¿cuál es el punto correspondiente en su gráfica? ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Es lo mismo, pero evaluar y un solo punto, ahora es un solo punto por cada función. Si se fija, la primera es f de x, después q de x, r de x, p de x, s de x y finalmente de nuevo p de x, que es para darle otro nombre a la función, pero al final es lo mismo. Si se fijan, todas son cuadráticas, pero acá son un poco más complicadas porque tienen números más grandes, tienen fracciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo voy a ir haciendo una por una, ¿ya? O sea, una por medio, perdón, ¿ya? La idea es que yo hago el A, el C y el E y ustedes completan con el B, el D y el F, ¿sí? Así lo vamos a hacer. Entonces, el primero vamos a evaluar solo un punto. Dice f de x menos 5x cuadrado más 6 con x igual a 0. O sea, solo va a ver la pareja del 0. ¿A dónde llega el 0? Entonces reemplazamos por 0. Ponemos el menos 5 por, y a dónde va el x, pongo 0 al cuadrado más 6. Como sabemos, 0 al cuadrado es 0. 5 por 0, 0, más 6, me da como resultado 6. Por lo tanto, el número al que va el f de 0 es 6. O sea, en esa función el par va a ser 0, 6. ¿Ya? Estoy haciendo lo mismo que antes, solo que ahora un punto y con distintas funciones. ¿Ya? Reemplacé lo mismo. Luego la c. Ahora, un poco más complicado. R de x tiene un medio. O sea, ahora nos meten fracciones. Lo mismo. Menos 8 por, y donde va el x, ponemos el 1 medio al cuadrado. Menos 3 por, donde va el x, pongo 1 medio. Más 1. Entonces la tengo que operar. La fracción, primero, ¿cierto? Primero la potencia, elevo 1 medio al cuadrado, que sería 1 medio por 1 medio. Como sabemos, las fracciones se multiplican hacia el lado, entonces sería 1 por 1 y 2 por 2. Y me quedaría un cuarto. 8 por 1 cuarto. Y después multiplico el 3 con 1 medio. El 3 se multiplica con el 1 hacia el lado y queda el 2 abajo. Entonces queda así. R de 1 medio es igual a menos 8 por 1 cuarto menos 3 medios más 1. ¿Sí? Ahí si se fijan, corroboran el cálculo ustedes. Ahora, ¿qué hago? Hago la multiplicación. El 8 por 1 cuarto. El 8 multiplica y queda arriba. Entonces me queda menos 8 partido 4. Y eso me queda menos 2. Y después voy a hacer la suma de menos 3 medios con 1. ¿Ya? De fracciones. Entonces, si se fijan, me queda menos 2 más. Separé la suma inmediatamente entre 3 medios y 1. ¿Por qué puse 2 medios? Porque 1 es lo mismo que 2 medios. Pues igualé los denominadores rápidamente. Y me queda inmediatamente que es menos 2 menos 1 medio. Si se fijan, ¿por qué? Porque es menos 3 más 2. Me queda menos 1 arriba. Y hago esa resta. O esa suma, ¿cierto? Son signos iguales, se suman. Y me queda como resultado que R de 1 medio es menos 2,5. ¿Ya? Porque tengo menos 2 más menos 1 medio o 0,5. Y los dos son negativos, se suman. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando evalúo la función en el punto 1 medio, me da como resultado 2,5. 1 medio va con menos 2,5 en la función R de x. Aquí se nos complicó un poco más, ¿cierto? Porque medimos fracciones. Si se fijan en el D, va un decimal. ¿Ya? Yo puedo poner el número que sea para evaluar. No hay restricción en cuanto al dominio de la función cuadrática. O la función cuadrática toma cualquier número real. Incluso podría poner un irracional, una raíz. ¿Ya? Pero ahí ya complicaríamos demasiado. Entonces al final, ¿cierto? Lo más complicado que puede haber una fracción o un número muy grande. Y ahora viene la E, S de X. Si se fijan acá ya aparecen números más grandes. 12 por X, ¿cierto? Y el punto es 4.
O sea, reemplazamos el 4 en la función s. Reemplazo s de 4 menos 2 por, y donde va el x cuadrado pongo 4 al cuadrado, menos 12, y donde va el x, por 4, más 9. Primero, ¿cierto? Siempre se hace el orden de operatoria, el paréntesis, ¿cierto? Después la potencia, multiplicación, división, suma y resta, ¿cierto? Y hacemos el paréntesis, 4 al cuadrado, 16, y me queda menos 2 por 16, menos 12 por 4, que sería 48, más 9. ¿Ya? ¿Sí? Ese es el primer paso. Entonces ahí multipliqué inmediatamente el menos 2 por 16, me queda menos 32. Entonces me queda menos 32, menos 48 más 9. Y ahora solamente tengo que sumar y restar. Recuerde que los dos signos iguales se suma y se mantiene el signo. Entonces en este caso el menos 32 con el menos 48 lo sumo y se mantiene el signo negativo, y después le sumo el 9, que en este caso como va a ser distinto signo, es como que se restara. Eso lo sabemos. Entonces me queda S de 4 igual a menos 71. ¿Por qué? Porque menos 32 más menos 48 es 80. Negativo más 9 positivo. Se le descuentan 9 al menos 80 y queda menos 71. ¿Qué quiere decir? Que cuando en la función s de x, x es 4, me lleva al punto 71. ¿Sí? Hice lo mismo, evalué. Ustedes por favor completan los otros 3 en su librito, en su cuaderno, ¿cierto? Está en la página 130, si no me equivoco, ¿ya? Del libro. Se me olvidó poner la página, perdón. Y pasamos a lo siguiente. ¿Cómo grafico una función cuadrática? ¿Ya? ¿Por qué yo enseñé primero a evaluar? Porque evaluando es la única forma de llegar a una gráfica, porque yo tengo que encontrar el par ordenado, el par del x, a donde llega, ¿cierto? Entonces tengo que formar ese par para poder graficar. Y por eso necesitamos saber evaluar una función. Ya que sabemos evaluar, más o menos, ¿cierto? Quizás tienen que practicar más ustedes, pero ya vimos cómo. Vamos a ver cómo grafico una función cuadrática. Paso a paso. Primero, debo tener los valores de x, variable de nuevo puse dependiente, es independiente. Para poder evaluar la función, yo tener f de x, que esa sería la variable dependiente, ¿cierto? X es independiente. De ahí otro error. Luego, tabulamos los pares x e f de x según corresponde. Lo mismo que hice en el primer ejemplo, que tomé los valores, una vez que me dio en el dominio, hice todos los valores, puse la tablita al lado, ¿ya? ¿Para qué? Para ordenar. X, f de x, y luego ubicamos los puntos tenidos en el plano cartesiano y los unimos, ¿ya? O sea, ahora yo voy tomando los puntos de la tabla, esos pares, y lo ubico en el plano y después uno todo. Ahora vamos a ver un ejemplo, que vamos a ocupar el mismo ejemplo que hice yo delante para que ahorremos tiempo. La función f de x igual x cuadrado más x más 1. ¿Ya? La misma función de delante con el mismo dominio. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Lo mismo que hicimos, ¿para qué? Para que no tengamos, en este ejemplo, porque en lo que nos importa graficar, no tengamos que hacer de nuevo la evaluación, ¿ya? Porque ya la hicimos. Luego ya tenemos la tablita, la misma tablita. El menos 2 va con el 3, el menos 1 con el 1, el 0 con el 1, el 1 con el 3 y el 2 con el 7, ya lo sabemos. Y ahora vamos a hacer la gráfica. Tengo el plano, ¿cierto? La recta horizontal es de las x, recuerde siempre, horizontal es x y vertical es f de x o y. Entonces el primer número, el x, se ubica horizontalmente. Y el de f de x se ubica hacia arriba y hacia abajo, vertical. ¿Ya? Y así lo vamos poniendo. Entonces el primer punto dice x es menos 2. Entonces, si se fija, en la horizontal buscamos el menos 2 que está a la izquierda, ¿cierto? Y se queda en el menos 2 usted. Y luego vamos a ver si sube o baja. ¿Ya? Está en el menos 2 y me va al 3. Entonces desde el menos 2 subimos hacia el 3. Y queda en la intersección. Si se fija, menos 2, 3. Siempre va primero el x y siempre va primero horizontal. Y cuando yo me paro en la línea horizontal, subo o bajo. Esa es la forma más fácil de hacerlo. ¿Ya? Usted se paraba en el menos 2 y veía si era negativo, bajaba. Si era positivo, subía. Entonces me paro en el menos 2 y subo al x y marco el puntito. Siguiente, con el menos 1. Ahora se para en el menos 1. Se ubica ahí y ahora vemos si subo o bajo.
¿Subo o bajo? Si el número es positivo es 1, subo. ¿Hasta dónde? Hasta el 1. Menos 1,1. Luego vamos al 0. Al 0. Me paro en el 0, justo al medio, y veo si subo o bajo por la recta vertical. Ahí vamos pegados a la recta. Y veo 0 sube al 1. Entonces queda en el 1. ¿Sí? Y por último el 2. Me paro en el 2 y veo si subo o bajo. Subo al 7. Y yo lo puse ahí... Ah, perdón, me salté el 1. El 1. Me paro en el 1. Veo si subo o bajo. Sube al 3. Si se fija, los puntos están simétricos. Pues si yo tirara una rayita entre el menos 1 y el 0, una rayita vertical, se parte la función exactamente a la mitad. O sea, el vértice está entre ese sector. ¿Ya? Y ahora sí con el 2, perdón. Tomamos el 2 y subimos al 7, que yo puse el 7 allá al fondo porque no se alcanza a ver. ¿Ya? Les aseguro que para la izquierda, si seguíamos con el menos 3, sería como la misma altura del último punto y seguiría subiendo de la misma forma. ¿Ya? Hice los 5 puntos. ¿Ya? Como ubicarlo, ¿cierto? Recuerde primero el X horizontal, después veo si subo o bajo, dependiendo del valor de f de x, y uno los puntos. Me quedó un poquito chueco, me costó un poco hacerlo, ¿ya? Pero si se fija, así queda la función, ¿ya? ¿Por qué me tiré para abajo? Porque yo sé que viene un vértice, una curvita, ¿ya? Y ahí es donde llega el punto como mínimo, ¿ya? No podía hacer, por ejemplo, que bajara y me tirara directo de los dos puntos hacia el lado, porque así no es la función, porque la ventaja que tenemos es que yo conozco la parábola y puedo hacerlo así, ¿ya? Y quizá usted pueda decir, bueno, ¿por qué queda así, profesor? Porque quizás nos faltó ver el punto del vértice. Todavía no vamos a ver eso exactamente, cómo calcular un vértice. La otra clase vamos a ver agregar dos cosas más, cómo calcular el vértice para saber dónde llevar la parábola. Después vamos a poder incluso graficar una parábola o ver una gráfica aproximada sin hacer todo esto. Pero obviamente tenemos que saber hacer todo esto primero y después ver una forma como de apurar el método, ¿ya? Entonces queda así la gráfica, ¿sí? ¿Y cómo sé yo que es para arriba? Porque usted me va a decir, profe, si yo lo hago para abajo, uno de los puntos como poniendo la guatita para abajo y como que se junte, de partida no queda una parábola, ¿cierto? Queda algo raro, pero también hay una forma de ver si la gráfica va hacia arriba o hacia abajo, que también es como el sentido de esta clase, darse cuenta de eso solo mirando el gráfico, ¿ya? Entonces queda claro un ejemplo de graficar. Vamos a comparar gráficos y aquí viene lo que yo les decía. Acá yo tengo que poner, ¿cierto?, la concavidad y son dos gráficas distintas. Fíjense que la gráfica una va hacia arriba y otra va hacia abajo, primero. Y fíjense cómo son sus funciones. Primero, notar qué cosa igual o distinto tienen, en qué se diferencian las gráficas. Primero, fíjense que la primera es un x cuadrado solo, pero que no tiene signo negativo, es positivo. Y la gráfica es hacia arriba como una U. Y miren la gráfica de abajo que es como una montañita, va cóncava hacia abajo, ¿cierto? Es un menos x cuadrado. ¿Tendrá algo que ver eso? Le digo desde ya que sí. O sea, yo solo miro el signo del término cuadrático, solo el término cuadrático. Y si es positivo, yo sé que va a ser cóncava hacia arriba, como una U, como una carita feliz. Al ser positivo el término cuadrático va hacia arriba inmediatamente. Y si es negativo el término cuadrático, ojo, solo el término cuadrático, va hacia abajo como una montañita, como una carita triste. ¿Ya? Primero, yo solo viendo eso ya sé cómo va el gráfico. ¿Ya? Primera cosa importante para que anote. Luego me pide la concavidad. No la anoté yo, ¿cierto? Porque es como obvio, pero la primera es concavidad hacia arriba. Me dice el vértice. Entonces nosotros nos fijamos en el vértice, ¿cierto? Que el punto donde llega la función y vuelve a subir, en el primero, está en el punto 0,0. ¿Cierto? Ahí se nota el vértice claramente que está en el 0,0. Y me dice x1 y x2. Acá quizás nos adelantamos un poco, pero ¿qué quiere decir eso x1 y x2? Es qué puntos de la recta horizontal toca la gráfica, corta, ¿ya? Si se fijan no corta ningún punto de x la gráfica cuando sube o cuando baja.
porque parte del vértice ya desde el eje. Entonces yo le puse x1 y x2, no. ¿Ya? Por el momento, ¿por qué? Porque no lo corta. Pero después vamos a ver qué pasa en ese caso. ¿Por qué pasa eso? La próxima clase va a ser solo de eso. G de X, la de abajo, lo mismo, con cavidad, usted lo nota ahí, hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo está cóncava. Y dice el vértice, ¿dónde toca el vértice? ¿Dónde se ve? Se ve clarito ahí, ¿cierto? En el X igual a 1 y en el Y igual a, o f de X igual a 4. Si se fija, corta ahí. Entonces en el punto 1,4. Y ahora sí, X1 y X2. Corta en algún punto en el eje horizontal, en el eje X. Si se fija, corta en el menos 1 y en el 3. ¿Ya? Eso, como les decía, lo vamos a profundizar en la próxima clase. ¿Por qué pasa eso que son X1 y X2? No lo paso ahora en este momento porque eso es como una materia distinta, es de ecuación cuadrática. Ahí vamos a ver cómo se hace. Pero también es parte de viendo el gráfico yo puedo saber, o aplicando cosas a la función algebraica, pueden saber esto inmediatamente. Ya. Pero lo importante acá es que se fije cuando una gráfica va hacia arriba y cuando va hacia abajo, qué diferencia tiene, cómo yo saber. Y les dije, cuando va hacia arriba es positivo el término cuadrático y cuando va hacia abajo el término cuadrático es negativo. ¿Sí? Entonces avanzamos. Tengo acá, fíjese lo que les decía, con cavidad hacia arriba, o sea, como una U. La fórmula es f de x con ax cuadrado. Ese a es un número que puede ir, no puede ir número, puede ir un 1, o puede ir cualquier número, más bx más c. Es la fórmula general positiva, si se fija. Cuando va hacia arriba es positiva. Pero, cuando la concavidad hacia abajo, esta fórmula es negativa a la parte cuadrática. Y ahí le marqué el signo negativo. Esa es la diferencia. Entonces, ahora usted cuando ve una función cuadrática, usted va a saber inmediatamente cómo es la parábola. Si va hacia arriba o va hacia abajo. Luego, cuando sepamos calcular el vértice, usted va a calcular el vértice y va a poder ubicar el vértice inmediatamente. Y como va a saber si va hacia arriba o hacia abajo, ya va a saber dónde va a estar ubicado y hacia dónde va y cómo va la parábola. Y después vamos a aprender a ver si corta o no los ejes X y va a saber por dónde pasa. Entonces al final vamos a tener la parábola casi lista sin graficar, ¿cierto? Pero como esa es de otro contenido todavía. Y cuando es hacia abajo es menos X cuadrado. ¿Ya? Para que quede claro la diferencia, solo viendo las gráficas. Luego, el vértice de una parábola. El vértice de la parábola es el punto medio de la curva, punto de inflexión. Puede representar un máximo o un mínimo dependiendo de su orientación. Pregunta, ¿cuándo es máximo? Cuando está hacia arriba el vértice, pues cuando es como una montañita, pues, ¿cierto? Es el máximo. Y cuando es mínimo, cuando está hacia abajo, cuando es una U. Entonces ahora nosotros sabremos, fíjese, eso cuando está arriba, marco el vértice que está justo a donde se dobla la función. Ese vértice representa un máximo. ¿Y qué signo tendrá esa función cuadrática que representa esa parábola? Ya lo vimos recién, si va hacia abajo, el término cuadrático, ¿positivo o negativo? Negativo. Entonces, acá se forma quizás algo que confunde una contradicción. Cuando la función es negativa, alcanza un máximo. Y cuando es positiva, alcanza un mínimo. ¿Ya? Entonces ahora, si se fijan, vamos a hacer lo mismo. Cuando va hacia abajo, ¿cierto? El vértice está abajo, cuando es una concavidad hacia arriba, representa un mínimo. ¿Ya? Entonces, el vértice puede representar un máximo o un mínimo. ¿Máximo o mínimo de qué? De valores que toma la función. Después vamos a ver que esto nos sirve para modelar situaciones. ¿Ya? Viene ahora un taller. ¿Sí? El taller. Busca el taller en el libro, avanza un poquitito. Y dice primero, considerando las funciones f de x igual a x cuadrado más 4x más 3 y g de x igual a x más 2 al cuadrado menos 1, son iguales distintas estas funciones, ¿cómo pueden determinarlo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar valores de x y vamos a evaluar en cada función y vamos a ver si son iguales o no, llegan a los mismos puntos. ¿Ya? Entonces primero yo evalúo en f de x y después evalúo en g de x. Si usted lo hace en su cuadernito, como ya sabe evaluar, yo voy a dar los valores, usted completa con otro valor. Primero parto con el menos 1. ¿Ya? Si le evalúo en f de x me da 0. Haga el cálculo. ¿Por qué? Porque me queda
me queda menos 1 al cuadrado es 1, más 4 por menos 1, que me queda menos 4, más 3. Entonces el 1 se suma con el 3, me da 4, y menos el 4, 0. Hago lo mismo en g de x, fíjese, menos 1 más 2 me queda 1. 1 al cuadrado, 1, menos 1, 0. Si se fijan, los dos me dan 0. Luego tomo el 0. ¿Por qué yo tomo estos valores? Porque yo quiero tomar los valores más fáciles. ¿Para qué me voy a complicar la vida? Usted se da valores fáciles. Pues yo me tomé el más fácil, el 0. Reemplazo rápidamente la primera en 0. 0 al cuadrado 0. 4 por 0, 0. Más 3, 3. Me lleva al 3 en la primera función. Luego en la segunda, reemplazo el 0. Me queda 0 más 2, 2. 2 al cuadrado 4, menos 1, 3. Otra vez me dio igual. Ojo. Luego tomo otro número. El que viene después del 0, el 1. Evalúo 1 al cuadrado 1, más 4 por 1, 4, más 3. 1 más 4, 5 más 3, 8. Y me da 8. En el otro, reemplazo el 1. 1 más 2, 3. 3 al cuadrado 9, menos 1, 8. De nuevo me da 8. Fíjese, ¿eh? Y el último número que voy a hacer yo, usted completa los otros dos números para la tablita, para ver si realmente son iguales. 2, reemplazo el 2. 2 al cuadrado 4, más 4 por 2 me da 8, más 3. Entonces me quedaría 4 más 8, 12 más 3, 15. Y el otro, reemplazo el 2. 2 más 2, 4. 4 al cuadrado 16, menos 1, 15. Si se fija, hasta el momento dan los mismos puntos. ¿Serán iguales? ¿Ah? Según los valores de la tabla, punto 3, las funciones f de x y g de x son iguales o distintas, justifique. ¿Qué cree usted si hace los dos puntos? Ahí responde. Según la representación algebraica, las funciones f de x y g de x son iguales o distintas. Si usted la mira a simple vista, usted dice, no, profesor, son distintas. Pero yo les voy a mostrar algo. Tomamos la g de x. Hay un x más 2 al cuadrado. ¿Qué representa eso? ¿Qué contenido es? Eso es un binomio que está al cuadrado. Entonces yo voy a desarrollar el cuadrado de binomio, materia de primero medio. Entonces resuelvo el x cuadrado y me queda x cuadrado más 4x más 4. Eso, como decía en materia del año pasado, cuadrado de binomio. ¿Cierto? Que decía el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y me queda eso. Entonces voy a reemplazar eso que me dio ahora en lugar del x cuadrado, del x más 2 al cuadrado, y le quito 1, ¿cierto? Tomo eso que me da, le tiré la flechita y lo reemplazo y le quito 1 y me queda g de x es x cuadrado más 4x más 3. Y si miramos es la misma función, solo que está escrita de otra forma, con un producto notable entre medio. Entonces, ¿para qué es esto? ¿Para que estén atentos y atentas. Si yo veo algo que puedo desarrollar en la función, lo desarrollo para ver cómo queda. Porque en el fondo había una factorización al medio que me evitaba darme cuenta que eran las mismas funciones. ¿Ya? Y ahora me doy cuenta que es lo mismo si desarrollo ese cuadrado del binomio. Hay que estar atento. Pues no comparo funciones. ¿Ya? A lo mejor estaba comparando una función que eran iguales y no tenía para qué compararlo, pero es para que se den cuenta de que la función cuadrática puede tener esas factorizaciones. ¿Ya? Puede que yo la escriba de esa forma o de la otra forma desarrollada. ¿Sí? Y la 6 grafique. Y bueno, ahora la 5. ¿Cuál cree usted que es más fácil de graficar? Creo yo que la que parece más fácil es la g de x. Bueno, porque hago menos cálculos. Ahí para usted, ¿cuál será más fácil? Usted tendrá su respuesta. Y dice, grafique cada función en un plano cartesiano. ¿Se puede conocer los valores coeficientes en cada caso con los puntos de la gráfica? ¿Cuáles son los coeficientes? Son los números que acompañan a la función, a los x. ¿Ya? Ahí usted termina el 6. Luego, resumiendo lo que vimos hoy día. Vimos que una parábola va hacia arriba, ¿cierto? Y la función es, bueno, primero que alcanza un máximo o un mínimo. Si se fija, está lanzando una pelotita de básquetbol, hace esa trayectoria. ¿Y dónde está el máximo? Donde marcáis con la flechita. El vértice representa un máximo en la trayectoria del balón. ¿Ya? Pero como es una curva cóncava hacia abajo, ¿cómo es la función? La función es negativa. Entonces cuando alcanza un máximo, la función es negativa.
y el máximo se ve en el vértice. ¿Ya? ¿Por qué puse un basquetbolista? Porque es una de las cosas que yo puedo modelar con la función cuadrática. Ya en la última clase, o sea, en la cuarta clase vamos a ver aplicación de la función cuadrática como tal. Y se ocupa para resolver problemas. Usted puede calcular el lanzamiento de básquetbol, aunque no lo crea, aplicando función cuadrática. O por lo menos estimarla, ¿cierto? Entonces, resumiendo, vimos que cuando yo grafico, ¿cierto? Tengo que evaluar, reemplazar los valores, hacer los planos, la tabla, después ubicarlo en el plano. Y además, yo puedo conocer con la gráfica cuando tiene un máximo y cómo es la función. Si tiene un máximo y es una curva cóncava hacia abajo, es negativa. Y al revés, ¿viste? Puse una rampa de skate, ya le trace el vértice un mínimo, ¿cierto? Que toca el valor mínimo de la gráfica, ¿cierto? Es una parábola. La función es de la forma positiva, ax cuadrado. Ya, entonces, ¿qué vimos hoy día? Evaluar funciones. Yo evalúo funciones, ¿cierto? Y puedo saber a qué par va. Hago la tablita y puedo graficar. Y ya viendo la gráfica sé si es un máximo o un mínimo. O también me fijo en la función, que si es positiva alcanza un mínimo y va hacia arriba. Y si es negativa viene hacia abajo, cóncava hacia abajo y alcanza un máximo. ¿Ya? Eso es el contenido por hoy. Ahora viene el ticket de salida, que tiene que ver con lo que vamos a ver en la otra clase. Usted lo hace siguiendo los pasos, ya, porque ahí va guiando, ¿sí? Y usted va viendo ahí si puede hacerlo. La idea es que pueda hacerlo. Primero le dice, para graficar, podemos buscar los puntos, ¿cierto? El ejercicio 1 de la página 131. Usted grafica y va completando cada uno de los puntos que pide ahí. ¿Ya? Ticket de salida es la parte A, B, C y D del ejercicio 1 de la página 131. Si se fija, el ejercicio dice, ya que la parábola tiene ciertas características gráficas, es posible posar su gráfica a partir de algunos puntos principales que se pueden calcular a partir de los coeficientes de la función, o sea, los números que acompañan a los x. Por ejemplo, para graficar 2x cuadrado menos 8x más 6, podemos buscar los puntos de intersección con los ejes y el vértice. ¿En qué punto la función intersecta el eje y? Reemplaza la función el valor asociado de x y reemplaza 0. ¿Por qué reemplazará 0? ¿Ya? Entonces ahí van completando ustedes, guiados paso a paso, y me hacen el ticket de salida. Y después en la próxima clase vamos a partir con esto. Ejercicio 1 de la página 131. Recuerda enviar cualquier duda, consulta, tarea, atrasada, nueva, lo que sea, al correo agajardo@cmch.maristas.cl. agajardo@cmch.maristas.cl. Nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien. Adiós.